Toda la naturaleza es una representación del reino de Dios. Toda la naturaleza encierra una gran sabiduría de la voluntad de Dios. Es fantástico cuando nos asomamos y meditamos en la naturaleza, todo lo que la compone, todos los elementos de la naturaleza, de la creación. Es fantástico como de allí nosotros podemos obtener enseñanzas espirituales maravillosas, maravillosas. El Señor Jesús vio los arreboles y habló de los tiempos. También habló de las aves que no se afanaban, habló de las plantas que vestían maravillosamente y que ni aún Salomón había vestido como ellas. Bien, cuando nosotros observamos a la naturaleza y vamos también a la palabra, en la palabra de Dios hay una gran riqueza acerca de las cosas naturales. El agua, la lluvia, la tierra, todo tiene una representación, pero maravillosa, maravillosa. Platicaba yo el día de ayer con un joven de campo, y él me decía que pues él había, allí en el campo, pues había matado animales para comer, y me hablaba, por ejemplo, del cordero. Y dice que cuando él allí tenía que tomar alguna oveja para sacrificarla y poder alimentarse, dice, la oveja no hace nada. El corderito ahí nada más está, dice, como si supiera que ya lo iban a matar. Fíjate nada más qué tremendo. ¿Y no te refiere eso algo al Cordero de Dios? Esa actitud mansa y humilde. Bueno, y si seguimos nombrando ejemplos, muchos de estos los voy a dar a conocer también en los estudios del ADN. Todo del ADN del universo, el ADN espiritual del universo. Bien, todo lo que hay en la naturaleza, la luz, por ejemplo, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Y ahí tenemos una gran enseñanza. En los peces tenemos enseñanza. Bueno, pues es asombroso cómo detrás de todas estas cosas Dios nos enseña. Están allí para enseñarnos, ¿eh? ¿Por qué? Porque representan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque representan el reino de Dios en toda su manifestación. Es un área espiritual no, no escudriñada, pero ahí están esas maravillosas verdades. Y lo que representan cada una. Los árboles representan a los hombres. Lo que es el planeta Tierra, la Tierra representa al hombre y también representa el corazón del hombre. El aire representa al Espíritu Santo, la luz, el sol es la representación de Dios, y el agua es la representación de Cristo Jesús. Las estrellas representan a los ángeles, y también la luna representa a Satanás. Entonces, cuando juntamos estos elementos y más elementos, y los encontramos otra vez en toda la Biblia, vamos a entender mejor lo que es la voluntad del Señor. En el video anterior mirábamos cómo nos habla de las moscas y las moscas muertas hacen heder. ¿Y por qué relacionar ahí esos malos olores? Bueno, de entrada la mosca es inmunda, de entrada. La mosca es inmunda. Hay animales inmundos. O sea, eso tenemos nosotros que entender que Dios lo estableció de esa manera. Al día de hoy hay animales inmundos. Los mismos animales inmundos que Dios dijo en el Antiguo Testamento que eran inmundos, hoy siguen siendo inmundos. Y hay que tener cuidado con eso, entenderlo, apreciarlo, porque recordemos que la palabra del Señor nos establece que no toquemos lo inmundo, Y bueno, pero hay que hablar de eso. La muerte es inmunda, todos los desechos del cuerpo son inmundos. Esos son temas interesantes a los que normalmente no nos asomamos, pero debiéramos hacerlo. En el video anterior mirábamos también acerca de la izquierda y la derecha. Pues por la derecha está la bendición, por la derecha está la fuerza, el poder, la autoridad, no por la izquierda, También, y dijéramos, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué tiene que ver con Dios? Pues es la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros la conozcamos y podamos vivir correctamente, rectamente, justamente delante de Dios.
Más cosas había acá. Nos habla acerca de los caballos también, ¿verdad? También de las piedras, el que corta piedras se hiere con ellas. La leña, imagínense eso de cortar leña y Dios lo pone aquí como un acto espiritual interesante, ¿verdad? Para darnos enseñanza. Que si el hierro, bueno, instrumentos de hierro, ¿qué tenemos? Los cuchillos, el hacha, muchos instrumentos de labranza, ¿verdad? Bueno, pues eso también, de allí el Señor también toma enseñanza y nos da una enseñanza espiritual. Y mirábamos cómo había que cambiar de planes. O sea, planeamos algo, luego cambian algunas cosas, tenemos que cambiar el plan. Eso hay que aplicarlo también a nuestra vida. Luego mirábamos también que la sabiduría era provechosa para dirigir, ¿verdad? Bueno, ahí terminamos. Ahora sí vamos con el versículo 11. Bien, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Interesante. Para empezar, nos asegura que la serpiente puede ser encantada. ¿Ha visto usted algún video donde vemos a esas personas faquires o personajes más específicamente de la India, por ejemplo, donde por allí con ciertas formas, ciertos métodos que ellos usan, toman control de la serpiente y la serpiente por allí sale, en fin, encantada, ¿ok? Metida en un encanto. Bueno, la Biblia dice que la serpiente puede ser encantada. Otra vez, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Bueno, hay un encantador y un animal que va a ser encantado, que va a ser seducido, ¿verdad? Bueno, aquí dice que esa es una actividad muy riesgosa, muy peligrosa, y que, bueno, ojalá y no muerda la serpiente antes de que entre en el encanto, ¿verdad? Es una seducción que el hombre, a ver, Dios le da autoridad al hombre sobre la serpiente. Aquí en este acto ritual vemos cómo hay una seducción del hombre, un control, un dominio sobre la serpiente. Ahora, miremoslo también en lo espiritual. Nosotros tenemos autoridad sobre toda serpiente. Amén. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor también. Pero bueno, le repito que de cosas así sencillas y naturales que vemos todos los días, el Señor nos da maravillosas enseñanzas. Dice el versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan ruina. Bueno, hay mucha diferencia entre cómo habla un sabio y cómo habla un necio. Se pueden hacer estudios bíblicos al respecto. ¿Por qué? Porque hay mucha enseñanza. Hay muchos versículos que nos dicen cómo habla el sabio, qué palabras usa, el tono del sabio, la intención de sus palabras. Aquí dice, para empezar, que las palabras de la boca del sabio. Cuando un sabio habla, dice, sus palabras son llenas de gracia. Eso de llenas de gracia es bien importante. Un sabio es muy respetuoso cuando habla, Un sabio sabe escoger perfectamente las palabras cuando se dirige a los demás. Un sabio no usa la palabra como un chicote, como un látigo para golpear a los demás, para herir a los demás, para burlarse de los demás, para presionar a los demás. No. Atención con esto, la gracia. Dice que son llenas de gracia. A ver, normalmente hablamos de la gracia de Dios para nosotros, ¿ok? El favor de Dios. Bueno, aquí dice que cuando un sabio habla, cuando está hablando, ¿con quién habla el sabio? Con los demás. Cuando un sabio está hablando con los demás, ok, listo con esto. En sus palabras hay mucha gracia para los demás. Dice nada más. Hay mucho amor para los demás. Hay mucha misericordia para los demás. ¿Ha visto esas personas que, cómo les encanta pelear y discutir y para con los demás, nomás los están juzgando, nomás los están criticando? Ahí no hay gracia, están ofendiendo a los demás. Están lastimando a los demás. Cuando un sabio habla, no lastima, no hiere, no ofende. No está, digamos, señalando
de una manera así agresiva los defectos de los demás. No, 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 no. Otra vez, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Entonces, hay gracia para aquellos con los que estás hablando. Qué maravilloso, ¿eh? Y el necio es todo lo contrario, ¿eh? Dice entonces aquí, dice, mas los labios del necio causan su propia ruina. Pues sí, claro. Donde quiera que va está insultando a todos, los critica, los murmura, les está señalando sus defectos, ¿verdad? Pues es tu propia ruina. ¿Por qué? Porque nadie se va a querer acercar contigo. Nadie te va a querer visitar. Te vas a quedar sola, te vas a quedar solo. ¿Por qué? Porque no le aplicas gracia a los demás. Somos jueces a veces tremendos con los católicos, ¿verdad? No, no, no. Con los drogadictos, con los vagos, con los pecadores, ahí estamos. Eso, a ver, Jesús se acercó con amor y con gracia a los demás. Entonces, a ver, no seamos necios. En nuestras conversaciones triviales, en nuestras conversaciones en familia, en el trabajo, no seamos necios, porque estamos causando nuestra propia ruina. Habrá desde quien hasta, a ver, digamos, nos cause algún daño físico, algún daño moral, algún daño económico. Nos van a correr del trabajo porque nomás estamos ahí murmurando, murmurando, murmurando. Y es nuestra propia ruina. Hay muchas formas de ruina personal que vamos a obtener si somos necios al hablar. Qué interesante, fíjate qué cosa tan hermosa, ¿eh? Por eso es que es bien importante estas enseñanzas que están aquí en la palabra del Señor, nosotros las conozcamos profundamente y las apliquemos a nuestra vida. Entonces, qué hermosa enseñanza. Mira, si aquí terminara ya este video, nos llevaríamos una enseñanza maravillosa. Apliquemos la gracia para con los demás, cuando estamos con ellos, cuando hablamos. Así como el Señor nos aplica a nosotros la gracia que no merecemos. ¿No te parece maravilloso? Bien. Versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad. Está hablando del necio. Recuerden que el versículo anterior terminamos hablando del necio. Dice que desde que empieza a hablar hay necedad. Dice, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Bueno, déjame te lo digo en términos muy coloquiales. Empieza diciendo necedades y termina diciendo locuras. Empieza diciendo locuras y termina diciendo barbaridades. Se va degenerando más la necedad del necio. Entonces, escuchemos bien las conversaciones de las personas. Veamos cómo hablan, con qué intención, con qué actitud, con qué tono, qué hay detrás de sus palabras, qué palabras usan, ¿verdad? Esto es importante. Bueno, ahí podremos conocer si la persona que está hablando es sabia o es necia. Tremendo, ¿eh? En una conversación sencilla, 2 o 3 palabras, sabremos si esa persona es sabia o es necia. Interesantísimo. Versículo 14. El necio multiplica palabras. Ándale, ¿ves? Mira, yo creo que hay como unos 150 o 200 versículos acerca del necio, de cómo se comporta. Aquí dice que multiplica palabras. A ver, entonces aprendamos esto. El necio le gusta estar hablando y hablando y hablando y hablando. En cualquier parte, no se calla la boca. No se calla. Y nomás quiere estar hablando y que todos lo escuchen. Y se mete en una conversación lleno de y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Por eso hay muchas necedades. Porque en donde abundan las palabras, dice abundan también las necedades. Entonces, y el sabio, a ver, nada más habla cuando es tiempo de hablar. O sea, el sabio es prudente, es calladito, es calladito. Una mujer sabia, atención con esto, mujeres, atención. Una mujer sabia es calladita.
callada, prudente al hablar, mucha prudencia. Así es de que aquellos que creen que por hablar y hablar y hablar y hablar se lucen más, se dan a conocer más, los van a admirar más, los van a respetar más, les van a aplaudir más. No busquemos la admiración de los demás a través del bla, 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 bla. Mejor calladitos. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿eh? Hay que hablar desde luego, sí, pero no hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mira, los necios hablan de todo, tremendamente. Y llegan a un lugar y están hablando ahí de cierto tema, del artista del momento que ya trae una quinta mujer o la mujer número 20 y que ya se fue a vivir con ella y que es todas esas sonceras y barbaridades. Y ahí está metido en la conversación sin ningún discernimiento. Igual, conversaciones políticas, y ahí están sin ningún discernimiento, metidos, enfrascados allí en conversaciones de pecado incluso, ¿verdad? El necio no tiene discernimiento en sus conversaciones. Pero si quieres ser una mujer sabia, calladita, es mejor. Habla cuando tengas que hablar, pero habla con prudencia, habla con sabiduría y con mucha gracia. Dice ahí mismo el versículo 14, el necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Sí, está hablando y mira, al final nadie le entiende. Al final todo lo que dice está revuelto ahí, está mezclado. No hay sensatez en lo que dice, no hay verdad en lo que dice, porque solo es un borbollón de palabras sueltas y vanas. Hay mucha vanidad en las palabras del necio. Dice, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? Interesante, ¿eh? Porque habla tanto y tanto y tanto y tanto que no les da tiempo a los demás para que también estén en la conversación y para escuchar. No le gusta escuchar a los demás, ¿eh? El necio le gusta que lo escuchen a él. Él quiere que lo escuchen. No le gusta escuchar a los demás. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. El trabajo del necio los fatiga. Sí. Aparte de eso, son un poquito flojos, ¿eh? No son tan trabajadores, tan esforzados, ¿eh? En su necedad tienen su propia filosofía, no son amantes del trabajo, se fatigan pronto, por su pereza y por su falta de práctica del trabajo, ¿verdad? Porque no saben por dónde ir a la ciudad. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuando hay que ir a un punto, a un lugar, ellos no saben por dónde ir. ¿Ok? En su necedad, pues, no hay sabiduría. ¿Ok? Entonces, tienen que llegar a este punto, ¿verdad? Y ellos, como hay mucha necedad en ellos, no encuentran qué hacer, cómo ir a ese punto. Si van a poner un negocio, por ejemplo, la idea es poner un negocio. Bueno, se hacen bolas, se engañan a sí mismos muchas veces, ¿verdad? Y hacen un plan y otro plan y luego no les gusta y no saben cómo llegar a hacer un negocio. Y aplícalo así a muchas cosas, ¿eh? O sea, tienen mucha dificultad para llegar a un punto específico. ¿Quieren tener una familia bonita? ¿Ok? Una familia bien. Quisieran tener una familia llena de paz y de armonía, pero no saben cómo hacerlo. No saben. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de necedad. Han perdido muchas horas, muchos días de su vida en la necedad, no en la sabiduría. Y así, quieren ganar dinero, quieren ahorrar y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, no saben por dónde ir. No saben por dónde ir a la ciudad. No saben por dónde ir. No pueden tener buenos amigos. ¿Por qué? Porque no saben por dónde ir para ser buenos amigos. Quieren tener buena salud. Bueno, pero no saben por dónde ir a tener buena salud. Quieren tener buenos hijos. Pues no saben ser buenos padres. En fin. Ese es un necio. Y bueno, pudiéramos decir más cosas del necio. ¡Ay de ti, tierra! Cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Ándale, ya entramos a la política.
¡Ay de ti, tierra! ¡Ay de ti, México! ¡Ay de ti, nación! ¡Ay de ti, familia! ¿Cuándo qué? Cuando tu rey, cuando el que está en autoridad, atención, es muchacho. Es muchacho. Un muchacho irresponsable, un muchacho inmaduro, un muchacho inmoral. Recordemos que cada nueva generación, mira, yo yo tengo 64 años a punto de cumplir 65. Cuando yo miro hacia atrás y veo las costumbres de mi juventud, de mi niñez, y veo lo que está pasando hoy, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Uy, Dios! ¡Oh, Señor! Tremendo. Todo ha cambiado para desorden. Todo ha cambiado para inmoralidad. Tremendo. Entonces, esto va a ir, cada nueva generación va a estar, el mundo va a estar peor que la generación anterior. Otra vez. El mundo cada vez va a estar peor, la nueva generación peor, la nueva generación peor, 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 peor. Así está diseñado cuando el Señor nos revela cómo van a ser los tiempos. Hoy, por ejemplo, vemos la actitud de los muchachos y de los jóvenes. Dios, qué locura, qué locura. Qué valores tan destruidos, qué valores tan destruidos, qué moral tan destruida. Bueno, pues cuando un muchacho gobierna, recordemos, ese muchacho, esa nueva generación, tiene los valores, los límites de los valores ya los tiene más corridos. O sea, ya los quitó más. ¿Ok? Si nosotros teníamos una cerca de moralidad, por ejemplo, hasta aquí, la nueva generación ya la tiene hasta acá. O sea, ya permite más cosas. La nueva generación ya permite más cosas. Y la otra ya permite. Mire dónde vamos. O sea, mire dónde vamos. ¿Para qué dar ejemplos? Tú sabes a qué me estoy refiriendo. En todo. En todo. Por eso es que cuando un muchacho reina, ¡ay de ti, nación! ¡Ay de ti! ¿Por qué? Porque ese muchacho ya es una generación de más locura. ¿Ok? Y eso es el problema espiritual. Entonces, dice, y tus príncipes banquetean de mañana. Ahí está. Cuando tenemos un gobernante así y que sus ayudantes, sus colaboradores, los secretarios que le ayudan, ¿ok? Los funcionarios políticos de la vida pública, ¿verdad? De una nación, se desvelan, banquetean por la mañana, es que se pusieron una borrachera tremenda. Y esa es la forma de... ¿Y eso qué? Uy, pues eso de las borracheras es tremendísimo en la palabra del Señor. Una de las cosas tremendas que dice la palabra es que se les olvida la ley. En Proverbios, se les olvida la ley. Tremendo. El respetar las leyes, las de los hombres y menos la de Dios, ¿verdad? Entonces, qué tremendo peligro, Así es de que si yo tuviera que votar en una votación en mi país, no escogería jóvenes, jóvenes, jamás. ¿Ok? Bien, versículo 17. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles. Ah, ok. Diferente, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando va a reinar un hijo de nobles. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido esa nobleza? Personas, con fundamento de nobleza, de bondad, con fundamento de temor de Dios. Entonces, eso es diferente. Dice, y tus príncipes comen a su hora. Bueno, cuando reina el muchacho aquel, el rey malo que les dije, con sus príncipes anda en noches de pecado. Imagínense cómo va a gobernar, ¿verdad? Bueno, pero cuando el hijo de nobles, el hijo que tiene buena moral, cuando un hijo que tiene normas y valores y desde morales y principios de justicia, de la verdad,
en fin, los principios de rectitud, de responsabilidad, bueno, pues sus príncipes, sus colaboradores comen a su hora. O sea, son metódicos, son sistemáticos, son de una vida ordenada. Los anteriores eran de vida desordenada. Entonces, cuidado con eso. A veces solamente, a ver, muchos ciudadanos cuando les toca votar, para escoger a un gobernante, normalmente, a ver, si hay algún beneficio directo que van a obtener de ese gobernante, ¿verdad? No sé, que les va a dar una pensión, o sea, que les va a dar un dinero, ¿verdad? Mensualmente, por ejemplo, y escogen ese, sin importar todo lo demás. Todo lo demás. Su temor de Dios, de ese gobernante, y más cosas, ¿no? El estilo de vida que lleva y todo, en fin. ¿Qué quiero decir? Que cuando tengas que tomar una decisión por un gobernante, no te dejes llevar solamente por una situación, ¿eh? Hay muchas cosas que analizar cuando tengas que votar por un gobernante. ¿Qué te dije? Que la palabra del Señor nos habla de todo, ¿eh? Ahora, bueno, yo estoy en México, ¿verdad? Cuando fueron las elecciones presidenciales para elegir al presidente de la República de mi país, un par de meses antes, subí 5 videos y en cada uno de los videos hablé sobre la vida espiritual de cada uno de ellos, Y ahí están en mi perfil, ¿verdad? Ahí describí bíblicamente cuál era el perfil espiritual de los 5 candidatos. Ahí está. Y bueno, ¿cómo se puede ver la vida espiritual de alguien si ni siquiera lo conoces personalmente? Bueno, de entrada tienen vida pública, de entrada, ¿ok? Y bueno, y detrás de todos esos elementos que se conocen de su vida pública, ¿verdad? Y también que se conocen de su familia, de su pasado, de todo eso, ¿verdad? De sus formas, de sus palabras y demás. Y podemos discernir las actitudes y conocer la vida espiritual de estas personas. Entonces, y de cualquier persona, pero en este caso lo refiero a la política. Y bueno, y lo subí a la red y ahí están, si algún día quieres ver alguno de ellos, ¿verdad? Bueno, muy bien, estoy terminando, ¿verdad? Dice el versículo, 17, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es sabio, es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? El alimento es para reponer fuerzas. El alimento es para reponer fuerzas, ¿ok? Y cuidado aquí porque dice que no para beber, o sea, no hay que dedicarle tanto tiempo a eso de beber y beber y beber y beber, ¿eh? ¿Por qué? Porque desordena nuestra vida y muchas cosas más. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Dios quiere que seamos trabajadores, diligentes, esforzados, que trabajemos 12 horas diarias. Dios quiere que si somos niños ya estemos trabajando, jóvenes a trabajar, hombres y mujeres a trabajar, personas grandes de mayor edad, todos trabajando. Dios estableció el trabajo como una bendición para nuestra vida. Tenemos que amar el trabajo, porque esa es la perfecta voluntad del Señor. Bueno, dice acá, por la pereza se cae la techumbre. Bueno, a ver, una persona trabajadora también tiene que cuidar su casa. Y dice que si es flojo, pues su casa no va a estar bien. La cerca se va a caer, los focos igual, el techo igual, habrá problemas, ¿verdad? Una vida desordenada, atención con esto, una vida desordenada espiritualmente, atención con esto, ese desorden de vida también se refleja en tu casa, ¿ok? Aquí está esta enseñanza bíblica. Entonces, así como tengas tu casa en lo natural, así tienes tu casa en lo espiritual. Eso es tremendo, Y luego voy a subir un video acerca de la ropa, del vestir, porque por ahí prolifera
indebidamente, ¿verdad? Ese principio espiritual de no sana doctrina. El que dice que Dios no se fija, que a Dios no le importa cómo vestimos, están totalmente equivocados. Al Señor sí le importa, sí le interesa cómo vestimos, e incluso da mandamientos de cómo tenemos que vestir, ¿eh? Y entonces, a ver, si tu casa está toda en desorden, es que tu vida espiritual está en desorden. Atención, si vistes de una manera desordenada, es que tu vida espiritual está en desorden. Así de sencillo, así de fácil. Pero luego lo vamos a fundamentar esto más adelante en un estudio específico sobre el tema, ¿verdad? Bíblicamente. Bueno, creo que estoy ya en tiempo y vamos a dejar ahí. ¿Qué va a seguir después? A ver. Bueno, pues cierro porque estamos hablando del flojo, ¿verdad? Bueno, a ver, no, Dios no nos quiere flojos, ¿eh? Dios no nos quiere flojos. Nos quiere trabajadores y esforzados y que reflejemos su gloria, ¿sí? En nuestro rostro, en nuestra conducta, en nuestra forma de vestir, en nuestra casa, en el trabajo, en todas partes. Seamos un reflejo de la gloria del Señor. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, pues a trabajar como hijos de Dios, porque el trabajo es también un reflejo espiritual. A ver, el que no trabaja, y que es flojo, es que espiritualmente tiene problemas. O sea, el perezoso tiene problemas espirituales, pero el que trabaja y se esfuerza de acuerdo a la voluntad del Señor, glorifica al Señor.